Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Muy buenos días. Un abrazo cordial para todos. Y como siempre les brindamos esta cordial bienvenida. Este es el tiempo de la palabra. Estamos en esta semana justamente desarrollando un contenido maravilloso a través del libro de los Hebreos en el capítulo 4 y en el verso 12, entendiendo la importancia de la palabra. Así es que bienvenidos, disfruten también de su cafecito y compartamos juntos este tiempo maravilloso. Vamos a retomar el texto del libro de Hebreos para comprender con mayor detalle hacia dónde estamos encaminados y recordemos, por favor, que la palabra, dice este texto, tiene poder. Vamos a leer el libro de Hebreos capítulo 4, verso 12. Dice, porque la palabra de Adonai es viva y eficaz. Tenemos una tarea. Aún no recibí respuestas. Tengo siempre oportunidad hasta por lo menos la mitad de la semana para que ustedes, por favor, den respuesta a la tarea. Así es que la voy a repetir. En este texto del libro de los Hebreos, en el capítulo 4 y en el verso 12, si usted lo lee con detalle, voy a hacer el ejercicio. Porque la palabra de Adonai es viva y eficaz. Ahí. Viva y eficaz. Punto. Número 1. Viva y eficaz. Miraremos en los siguientes días de esta semana en detalle a qué hace referencia esta expresión viva y eficaz. Así es que por favor usted coloca una línea allí, viva y eficaz, una línea que es más cortante que espada de dos filos, otra línea, y por favor determine en su estudio personal cuántas separaciones, cuántas líneas, vamos a decirlo en una mejor palabra gramatical, cuántos verbos tiene esta porción de Hebreos capítulo 4, verso 12. Subráyelos, por favor, envíemelos vía chat aquí a través del mensaje y por favor, atento a la tarea. ¿Por qué? Porque cuando entendemos el propósito de la palabra, el davar, recuerden que en hebreo la palabra es davar. De hecho, de la palabra davar tiene dos sentidos en el original hebreo. Davar en el sentido de la palabra y davar también en el sentido de expresar una cosa. Por ejemplo, veamos un detalle. Voy a hacer una pequeña introducción al tema ya que estoy tratando este asunto. La palabra davar también representa cosa. Libro de Génesis, Berechit, por favor. En el capítulo 15, verso 1. Vaya por favor a su Biblia, lea conmigo el texto y observe la importancia de esta palabra. Dice, después de estas cosas, y aquí hay un plural, entonces de allí de esta palabra en plural, cosa, cosas, viene también la palabra devarim, que es el plural de davar, y eso también le da nombre al quinto libro de la Torá, al libro de Deuteronomio, devarim. Estas palabras, vino la palabra davar de Adonai Abraham en visión. Estoy en el libro de Génesis, Berechit, capítulo 15, verso 1, para hacer reflexión al texto gramatical en hebreo. Repito, la palabra davar en hebreo significa palabra, pero palabra también tiene a su vez, o davar mejor, tiene a su vez dos sentidos. La palabra propiamente dicha o una cosa en particular. Y vemos que en Berechit 15.1 se presentan las dos opciones. Lo voy a repetir. Después de estas cosas, aquí davar en plurales, devarim, vino la palabra davar de Adonai Abraham en visión. Muy bien. Recordemos que también devarim habla de las palabras
Y por eso el libro de Devarim, libro de Deuteronomio, tiene este sentido, el sentido de las palabras. Ahora bien, en el texto que vamos desarrollando hasta el día de hoy, nos dimos cuenta que este anunciado del poder de la palabra viva y eficaz es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es maravilloso. Los pensamientos y las intenciones del corazón. Y esto lo veremos ya al cierre de semana, esta frase tan importante. Quiero que mediten esto, porque una cosa es lo que pensamos, y en el buen sentido pensamos bien, pero otra cosa es lo que realmente hay en nuestro corazón. Es decir, queriendo hacer el bien, terminó haciendo el mal. Dice Pablo en algún lugar, ¿verdad? Dice Pablo en el libro de los Hechos, dice, queriendo hacer el bien, terminó haciendo el mal. Y terminó haciendo algo inadecuado, algo inapropiado, pero mi intención, mi pensamiento es hacer algo bien. Bueno, muy interesante porque esto lo vamos a observar en detalle. Ahora, en el recorrido que iniciamos en la jornada inmediatamente anterior, estamos hablando de cómo entonces Adonai habló a los hombres de la importancia de la palabra. Vimos que de muchas maneras habla Adonai. Habló de muchas maneras y de muchas formas en otro tiempo a los padres, particularmente por medio de los profetas. Lo vimos en el libro de Hebreos, capítulo 1, verso 1. Luego dijimos que él habla directamente, Adonai habla directamente al corazón de los hombres. Y tomamos como modelo el libro de Shemot, Éxodo, en el capítulo 34, verso 27, dice, y Adonai dijo a Moshe, dijo, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Adonai 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas de piedra del pacto los mandamientos. Y recordemos que mencioné ayer también en Éxodo Shemot capítulo 20, cuando nos dice estas son las palabras, no dice estos son los mandamientos, estas son las palabras. Y es muy interesante porque esas palabras tienen que ver con las primeras 10 letras del alefato hebreo, ¿de acuerdo? Ya eso lo miraremos en detalle en otro momento. Seguimos con nuestro tiempo para el día de hoy. ¿De qué otra manera el Eterno habla y transmite su palabra? Lo vimos en el libro de los Hechos, capítulo 7, verso 53. Vaya por favor conmigo al texto. Libro de los Hechos, capítulo 7, verso 53. Y recordemos este texto que leímos el día inmediatamente anterior. Vosotros que recibisteis la ley, la Torá, por disposición de ángeles y no la guardasteis. No la guardasteis y decíamos hasta nuestros días. Hasta nuestros días hoy muchas gentes celebran y pretenden vivir una vida piadosa, una vida generosa, una vida de religión, pero realmente tan lejos y tan distantes absolutamente del verdadero sentido de la palabra. Es decir, que aprendimos tal vez desde nuestra infancia por la educación religiosa que recibimos por herencias, ese contexto religioso del nivel 1, y quedamos allí marcados de una manera impresionante con idolatría, con todo tipo de celebraciones paganas, y que lastimosamente a mucha gente le cuesta tanto salir de esa religiosidad y adentrarse verdaderamente al texto de la palabra y comprender lo que realmente Adonai tiene para nosotros. Cada día tenemos que esforzarnos por aprender algo más a través de la Kadosh Torah. Libro de Génesis, capítulo 15, verso 1. Después de estas cosas vino la palabra de Adonai a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y el Eterno habla a Abraham como habló a Isaac, como habló a Jacob y como habló a sus profetas. Una manera muy interesante como el Eterno habla es precisamente a través de los sueños. Y los jóvenes tendrán sueños y los ancianos tendrán visiones. Maravilloso. Y creo que tú y yo en algún momento hemos tenido esos sueños de carácter espiritual maravillosos, extraordinarios,
en los que sin lugar a dudas el Eterno ha hablado a nuestros corazones. Daniel capítulo 7, verso 1, acompáñeme por favor. Vamos a este texto del libro de Daniel, en el capítulo 7, verso 1. Por favor, recuerde, mi amado hermano, su Biblia, su Biblia, su Biblia. Con todo amor y respeto a los hermanos que les gusta la parte digital, electrónica, su Biblia electrónica está bien si estás leyendo el texto, pero nada como nuestra Biblia original en papel, el poder buscar, el poder ir al texto, el buscar el texto. Esto es importante que lo hagamos. A veces lo hacemos tan digitalmente que cuando encontramos la Biblia de papel no sabemos dónde está Génesis, ni tenemos idea por dónde aparece Apocalipsis. Si es que vayan con su Biblia de papel, lápiz, cuaderno, tomen nota, por favor, de cada texto que estamos compartiendo. Libro de Daniel, capítulo 7, verso 1, dice esta palabra. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Es tan importante, mi amado hermano, cuando aprendemos a tener un sueño y un sueño espiritual. Lastimosamente muchos de nosotros no recordamos propiamente un sueño que soñamos anoche. Anoche mismo estaba soñando con algo maravilloso que tenía que ver con la formación o conformación de las letras hebreas, pero al despertar hoy, lastimosamente no recuerdo específicamente de qué trataba mi sueño, pero sé que el Eterno me estaba llevando a un sueño en el que se estaba formando algo así como una gematría con las letras, algo muy interesante, sueños en los que el Eterno permanentemente nos habla y nos muestra sin lugar a dudas circunstancias que están por venir, que están por pasar. Pero no podemos hacer de los sueños, por favor, présteme mucha atención y por favor no se sienta, no se lastime cuando menciono algún punto como este. No volvamos a los sueños como predicciones o hagamos de los sueños circunstancias en las que traumatizamos o traumamos a otras personas o aún nosotros mismos somos víctimas de traumas cuando soñamos. Y escucho uno con tanta frecuencia personas, no, es que anoche tuve un sueño y el Señor me mostró en el sueño y el Señor me dijo en el sueño y quiero compartirte este sueño y dime tú qué opinas de este sueño. Y entonces aparecen los, ¿cómo se llaman? Los consejeros de sueños y los intérpretes de los sueños y ese tipo de cosas a las que se debe tener mucho cuidado, hermanos. Por favor, mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado. Vamos a dejarlo allí para no entrar en más detalles. ¿De qué otra manera habla entonces Adonai? A través de testigos oculares. Por favor, entiéndame esto. Testigos oculares, testigos presenciales, no testigos aparecidos o testigos ocasionales, no. Libro de Lucas, capítulo 1, verso 2. Vamos a ir allí. Libro de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 2, dice la palabra. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Y fueron ministros de la palabra. Estos hombres que la Biblia nos muestra permanentemente a cada uno de ellos. Recuerden que hay una siguiente tarea. También no me la han contestado. Por favor, atención a la tarea. Cuando hago las aplicaciones para que usted colabore en su estudio personal, no lo hago con el ánimo de que usted me conteste y yo le pueda calificar una A o una B o un 10. No, es para que apoyes tu estudio personal. ¿Por qué se llaman profetas menores? ¿Por qué se llaman profetas mayores? ¿Quiénes son los profetas menores? ¿Quiénes son los profetas mayores? Muy importante porque seguramente los has oído mencionar durante muchas ocasiones, pero no entendemos o no diferenciamos quiénes son menores o quiénes son mayores. Menores de edad, mayores de edad. ¿A qué se refiere menores? ¿A qué se refiere mayores? Es una tarea que usted, por favor, le pido conteste, envíeme su respuesta a través del chat. Muy bien, ya vimos de qué manera entonces el Eterno nos puede hablar, de muchas maneras, hay muchas formas posibles como el Eterno nos da un mensaje. Es interesante que tenemos que aprender a mirar siempre a nuestro entorno, porque siempre a nuestro entorno Adonai nos está mostrando algo específico con que Él puntualmente nos quiere hablar, nos quiere llamar la atención. Es algo tan elemental.
mis amados hermanos, que nunca olvidemos que cuando algo se sucede en nuestro entorno del diario vivir, muchas veces decimos, pero preciso tenía que pasar esto, justo ahora que estoy deprisa, tenía que pasarme esto. Y probablemente esto que acaba de suceder sucedió precisamente porque Adonai te está hablando y está buscando la manera de que justo en este momento se evite una circunstancia. Así es que yo he tenido que aprender y espero que cada uno de nosotros aprendamos con la experiencia de los años. Como diría alguien, mis canas no son pintadas, tenemos que aprender. Hemos pasado por experiencias, nos hemos dado muchos golpes en la vida, por supuesto que sí. Hemos pasado por muchas pruebas y por muchos desiertos, por supuesto que sí. Nos hemos equivocado muchas veces, por supuesto que sí. Pero algo tenemos que aprender diariamente en nuestra vida. Y he aprendido, entre tantas cosas, por ejemplo, que cuando se suceden incidentes de último momento, que evitaron, por ejemplo, un viaje o que te evitaron hacer una conexión importante con alguien o te evitaron hacer el cierre de un gran negocio que para ti era muy importante y algo evitó que esto pasara. Y nosotros decimos, pero ¿cómo pudo fallarme esto? ¿Pero cómo me pudo pasar esto a mí? Es porque precisamente algo el Eterno guardó para ti. De algo el Eterno te ha librado. Y testimonios de estos veremos miles de casos, como el ejemplo de la persona que fue a abordar el vuelo y ese vuelo se hizo tarde, no pudo llegar justo a su vuelo, cerraron el vuelo, perdió su vuelo. Y la persona se lamentaba y se lamentaba porque perdió su vuelo a ese viaje importante, ese negocio tan importante que tenía. 35 minutos más tarde se escuchan las noticias que justamente ese vuelo se accidentó y todos sus pasajeros fallecieron. Entonces, de algo Adonai me está librando hoy. Por favor, dígalo conmigo. De algo Adonai me está librando hoy. Ahora bien, ¿cuáles son las características entonces de la palabra que el Eterno nos entrega? La más importante entre todas, hay varias, vamos a ver esta que es muy importante, la fidedignidad. Por favor, dígalo conmigo, fidedignidad. Segundo libro de Samuel en el capítulo 17, vamos a ir allí. Segundo libro de Samuel en el capítulo 7, segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 28. Dice esta palabra. Ahora pues, Adonai Elohim, tú eres Elohim y tu palabra es fidedigna y tú has prometido este bien a tu siervo. Cada promesa que el Eterno ha hecho a mi vida, a tu vida, es una palabra fidedigna, es decir, de absoluta certeza y fidelidad, de absoluta responsabilidad. Ahora pues, Adonai Elohim, tú eres el rey, tú eres Elohim, tú eres Baruch Hashem y tu palabra es fidedigna y tú has prometido este bien a tu siervo. Número 1, la palabra es fidedigna. Número 2, la palabra es verdadera. Primer libro de Reyes en el capítulo 17, verso 24. Primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 24. Tome atenta nota, por favor, de los textos. Si no los alcanza a encontrar ahora mismo, búsquelos con tiempo en su casa, por favor. Primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 24 dice, entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Adonai y que la palabra de Adonai es verdadera en tu boca. Ahora conozco que eres varón de Adonai y que la palabra de Adonai es verdadera en tu boca. ¿Qué es la palabra? Fidedigna, verdadera. La palabra de Adonai es limpia, pura, kadosh, santa. Proverbios capítulo 30, verso 5, libro de Proverbios capítulo 30, verso 5, dice esta palabra, léalo conmigo por favor. Toda la palabra de Adonai es limpia. Limpia, por favor dígalo conmigo, toda la palabra de Adonai es limpia. Toda la palabra de Adonai es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. Él es escudo a los que en él esperamos. ¿Qué más es la palabra? Como dice Hebreos capítulo 4, verso 12, que es nuestro tema central, que la palabra de Adonai es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu.
Esto lo vamos a desarrollar a partir de mañana, pero quiero que por favor pienses por un momento cuando nos habla de esta porción tan interesante del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Quiero que te concentres por favor en esto. ¿Qué significa que la palabra de Adonai penetra como esa espada de dos filos? Dice, hasta discernir, pero hasta las coyunturas y hasta los tuétanos. Y esto tiene que ver con los huesos, tiene que ver con la médula ósea, tiene que ver con lo más profundo en el ser humano, en la creación, en su corriente, en su torrente sanguíneo, en su constitución celular, molecular, el ADN. Hasta allí penetra el poder de la palabra y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Discierne. Adonai discierne cuál es tu pensamiento, pero Adonai discierne cuál es la intención de tu corazón. ¿Qué más es la palabra? La palabra de Adonai es ante todo eterna. Por favor, dígalo conmigo, la palabra de Adonai es eterna. Ayer, hoy, por siempre. No tiene un principio, no tiene un fin. La palabra es. Más que decir fue o será, es. La palabra es eterna. Libro de los Salmos, en el Salmo 119, verso 89. Recuerden que aquí mismo en el Salmo 119, en el verso 105, leíamos ayer, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ahora leemos en el Salmo 119, verso 89, dice, para siempre, oh Adonai, permanece tu palabra en los cielos, para siempre, para siempre, para siempre. Por favor, ¿qué tan difícil es para el hombre hoy, para los teólogos, para los maestros, para los estudiosos bíblicos? ¿Qué tan difícil es entender que la palabra de Adonai es viva y es eterna? Es para siempre. ¿Cómo puede un hombre, un teólogo, presumir decir que esto fue abolido o que esto no va o que esto ya no tiene sentido o importancia hoy? Por favor, por favor, por favor. ¿Qué más es la palabra de Adonai? La palabra de Adonai es duradera, duradera. Libro de Isaías en el capítulo 40, libro de Isaías capítulo 40, verso 8, dice esta palabra, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Adonai nuestro permanece para siempre. Esta palabra me recuerda inmediatamente a mi amada esposa, la pastora Pili, porque enseña de lo profundo de su corazón. Este texto lo repite con mucha frecuencia. Séquese la hierba y marchítese la flor, mas la palabra de Adonai, nuestro Adonai, permanece para siempre. Y la palabra de Adonai no volverá vacía. Por favor, escríbalo. No volverá vacía. Libro de Isaías, capítulo 55, verso 11, dice la palabra, Isaías 55, 11, dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Por favor, aquí tenemos que resaltar un amén poderoso porque la palabra de Adonai, la palabra que sale de su boca, el poder de la palabra creadora, no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Y observen que aquí la palabra prosperada no tiene que ver con dinero. Siempre que mencionamos la palabra prosperidad, yo procuro hacer siempre el pequeño paréntesis. La palabra prosperidad no necesariamente es dinero. Hemos entendido prosperidad como riqueza, como éxito, como economía, como solvencia, como capitalismo. Pero por favor, prosperidad, una familia, un hogar, un matrimonio, unos hijos, eso es gran prosperidad. Ahora mismo, para la grabación de este programa, hemos estado justamente, mi esposa y yo, en alguna situación un poco difícil de salud, pero aquí estoy, un poquito tal vez algo de fiebre todavía, pero aquí estoy. Y esta tarde hablábamos con mi esposa y nos sentíamos así bastante delicados, con mucho escalofrío, con fiebre, con dolor de huesos, con dolor en el cuerpo, y decíamos,
Lo más maravilloso como Adonai nos prospera es que nos dé la salud. La salud es ese tesoro invaluable. La salud es ese tesoro maravilloso. Y dice esta palabra que la palabra será prosperada. Y la prosperidad tiene que ver, repito, con nuestro shalom, con nuestra paz, con el shalom bay en nuestros hogares, la paz en nuestro hogar, con la salud, con la integración de familia, con el compartir como comunidad, como hermanos, juntos, alegres en unidad. Esto es importante y de esto es de lo que se trata realmente el contexto de una palabra de prosperidad. No necesariamente el dinero, porque el dinero será solamente la añadidura que cuando somos fieles con Adonai, pues por supuesto esa añadidura viene. Vamos a nuestra pausa y ya continuamos. Somos una comunidad de creyentes en Yeshua HaMashiach, obedientes a los mandamientos y estatutos de nuestro Padre Eterno, Elohim. Amamos escudriñar su palabra y exaltar su nombre santo. Estamos enfocados en el trabajo de la familia. Y estamos enfocados en el trabajo de la familia. Estamos en Israel Casa Integral. Originamos desde la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Y pues de verdad, muchísimas gracias a todos los hermanos que desde diferentes lugares, al norte, al sur, al este, al oeste, en todo el globo de la tierra, nos acompañan permanentemente en este tiempo de Torah al instante. Muy bien, vimos ya las cualidades entonces de la palabra. ¿Qué tal si continuamos para entender ahora qué debemos hacer nosotros cuando viene la palabra a nuestra vida? ¿Saben? ¿Cuántas veces nosotros le presentamos a una persona la oportunidad de su vida? Decirle, mira, mamá, mi amado hermano, este es el tiempo de un cambio en tu vida. Cuando estás pasando por esa fuerte tribulación, por ese fuerte proceso, por esa fuerte adversidad, por esa grave dificultad. Y las personas cuando llegan a ese momento, dice la pastora Pili, y repite con tanta frecuencia, cuando lo buscas, no por revelación, sino por persecución. Y cuando la persona busca a Adonai por persecución, pues es impresionante. Tal vez muchos de nosotros llegamos a esa situación. De manera particular, fue en mi caso en particular. Me hablaban de la palabra y decían, no, por favor, no. No me traigan su Biblia, no me traigan historias, por favor, no. Hasta que pasé por una circunstancia de persecución. Y cuando pasé por una circunstancia de persecución, anhelaba que alguien me predicara, que alguien me enseñara, que alguien me diera una palabra de consuelo. Y allí fue cuando encontré Josué capítulo 1, verso 8. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Esfuérzate y sé valiente, no se aparte de tu boca este libro de la palabra, sino que de día y de noche meditarás en él. Y todo cuando tú empieces, todo te saldrá bien y en todo serás prosperado. Volvemos a la palabra, prosperado. Y prosperado, repito, en la salud, en la familia, en el trabajo, en la economía, en el ministerio. Bueno, entendamos el concepto entonces de la palabra prosperado. Número 1, necesitamos escuchar la palabra. Por favor, escríbalo. Necesitamos escuchar la palabra. Si usted se está tomando el tiempo para escuchar este programa, es porque anhela en su corazón escuchar una palabra y yo espero en verdad que el programa esté llevando una palabra de vida y de esperanza, de consuelo, de transformación, porque la palabra, el dabar de la palabra, o la palabra, el dabar, es esto, transformados. Isaías capítulo 1, verso 10. Libro de Isaías, capítulo 1, verso 10 dice, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Adonai, escuchad la ley de nuestro Adonai, pueblo de Gomorra. Pueblo insensato, pueblo de dura cerviz, pueblo pagano, pueblo idolátrico, pueblo religioso, pueblo ateo, pueblo filosófico, pueblo humanista, pueblo en todos los sentidos, ecuménico, como lo quieras llamar. Escuchad la palabra de la Torá, ley, aquí traducido como manual de instrucciones, Torá. Escuchad lo que está escrito en el fundamento de la palabra. Escuchad, escuchad, escuchad. No hay peor sordo que aquel que no quiere oír.
Y cuando escuchamos la palabra, y lo repito por la circunstancia por la que pasé en uno de los momentos muy difíciles de mi vida, el Eterno puso a ese amado pastor en aquella ocasión que dio un mensaje maravilloso acerca de Josué, y en ese momento tan crítico de mi vida escuché como nunca con atención esa palabra, una palabra que transformó completamente mi vida, mi espíritu, transformó mi pensamiento, transformó mi manera de vivir y me llevó de trabajar en el medio secular, empresarial, para venir postrándome con humildad y en obediencia delante del trono de mi Padre y servir en el ministerio, sin pensar como lo pensaría en otro momento, cuánto pagan aquí, cuánto es el salario que estoy recibiendo, cuántas son mis prestaciones, cuándo me puedo pensionar. No, el venir al ministerio y servirle a Adonai es el privilegio más grande y extraordinario que un ser humano pueda tener. Y todos quienes servimos a Adonai de tantas y tantas maneras, nos sentimos orgullosos y bendecidos de saber que un día salimos de esa oscuridad del mundo, de esa vanidad del mundo, y venimos con nuestros corazones abiertos y dispuestos para honrarlo y servirlo a Él con todo nuestro amor, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, perdón. Número uno, necesitamos escucharla. Número dos, necesitamos entenderla, entender la palabra. En el Evangelio de Mateo, vamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, verso 23, dice la palabra: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. El que oye, el que entiende y da fruto. Por favor, oír, entender y dar fruto. Oír, entender y dar fruto. Cuán importante es, mis amados hermanos, hoy, cuando estamos hablando de Torah, comprender palabras que se utilizan con tanta frecuencia, muy malentendidas en el contexto de las raíces hebreas, comillas. Yo utilizo la expresión raíces hebreas entre comillas, porque es el medio, digamos, como se conoce hoy popularmente el estudiar Torah, raíces hebreas. Realmente me parece que cuando Jeremías nos habla de volver por la senda antigua, senda significa camino, cuando regresamos por el camino, no olvidemos que Yeshua es el camino, la verdad y la vida. Yeshua es el camino, y cuando yo regreso por el camino, por Yeshua, pues no es que esté regresando por las raíces hebreas. Las raíces hebreas tienen que ver con el idioma, en cuanto a la escritura, en cuanto a la expresión, en cuanto a que el original fue escrito en hebreo, y muy importante que estudiemos el hebreo, por supuesto que sí, muy importante que comprendamos, escuchemos, entendamos la palabra en el original hebreo, por supuesto que sí. De tal manera que cuando estudiamos nuestro parashá de la semana, entendemos en cada parashá de semana, cada parashá eso viene con una palabra en hebreo. Esta semana, para este tiempo de grabación, estamos entrando al libro número 2 de la Torah, a Shemot, el libro de Éxodo. Y allí estamos hablando de los nombres y vamos a ver la importancia. Y así sucesivamente, cada parashá tiene un nombre que tiene que ver con la historia que está sucediendo en ese momento. Cuando lo vemos a la luz del original en el hebreo, en el griego, perdón, cuando lo vemos a la luz del griego en la traducción, pues no es Génesis, porque Génesis no me significa en griego lo que me significa Bereshit en hebreo. Son dos expresiones muy distintas. Cuando hablo de Shemot en hebreo, no es lo mismo que hablar de Éxodo en griego. Cuando hablo de Devarim o Bamidbar o Vayikra, cada uno de los libros de la Torah, no es lo mismo hablarlo en el original hebreo que hablarlo de la traducción del griego. Por eso es muy importante que el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Entonces hoy, cuando hablamos de este contexto, comillas, de raíces hebreas, la gente siempre dice, oh, es que se están judaizando, o ustedes están perteneciendo a una secta judaizante o cosas por el estilo. Pero no olvidemos, mis amados hermanos, permítame hacer este pequeño paréntesis, de que cuando nosotros estudiamos la palabra,
Estamos estudiando la historia de un pueblo hebreo a partir desde el Génesis capítulo 1, en el principio, recordemos toda la historia, y vienen los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y recordemos que Abraham fue llamado el primer ibrí, el primer hebreo, pasador de ríos, y así sucesivamente, de tal manera que cuando nosotros comprendemos esto, llegamos a un punto en el que podemos entender que en todo el contexto de los primeros 5 libros de la Torá, el centro, el objetivo, el tema central de todos estos primeros 5 libros son Yeshua HaMashiach, un judío de la tribu de Judá, que forma parte de las 12 tribus de Israel, y que todo el contenido de este libro, de los apóstoles, de los discípulos y de todo el contenido bíblico tiene que ver con los ibrí, con los hebreos, y que toda la liturgia y que todo lo que estudiamos y que todo lo que predicamos y que todo lo que enseñamos tiene que ver con un pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Israel, con Adonai, con nuestro Mesías, Yeshua HaMashiach, un judío. De tal manera que no es que utilicemos una expresión tan popular y tan mal presentada como judaizantes, cuando realmente lo que estamos haciendo es estudiando un libro judío, con un personaje judío, con una historia judía, con un contenido judío. Y todo lo que hacemos durante el servicio en la iglesia cristiana o en el tema de la Keilah en la senda antigua tiene que ver con un judío. Así es que cuidado con utilizar palabras tan inapropiadas. No es un asunto de judaizarse, es un asunto de conocer y entender el verdadero sentido de la palabra. Muy bien. Número 3, aceptar la palabra. Aceptar la palabra. Primer libro de Tesalonicenses, en el capítulo 2 y en el verso 13. Vaya conmigo, por favor, en su Biblia, primer libro de Tesalonicenses. Permítame llegar. Primer libro de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Dice la palabra, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Adonai, de que cuando recibisteis la palabra de Adonai que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Adonai, la cual actúa en vosotros los creyentes. Cuando la palabra viene a mi vida y yo la rescato, yo la recibo, yo la escucho, yo la digiero, la discierno, la entiendo, la acepto, entonces viene un proceso de transformación que me permite que esa palabra ahora yo la pueda guardar. Por favor, escríbalo, guardarla en mi corazón. El libro de Salmos, en el capítulo 119, verso 11, dice esta palabra: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Vamos a parafrasear esta palabra dichos. En mi corazón he guardado tus misbot, en mi corazón he guardado tus ordenanzas, en mi corazón he guardado tus mandatos para no pecar contra ti. Y cuando yo puedo entender de que hay una serie de ordenanzas en un manual de vida, en un manual de instrucciones, entonces ahora entiendo que la palabra es viva en mi corazón y que necesito que ella viva para que en la medida que esa palabra viva y tenga acción, entonces yo pueda caminar en un proceso absolutamente definido. Colosenses capítulo 3, verso 16, dice esta palabra, la palabra de Yeshua, que la palabra de Yeshua more en abundancia en vuestros corazones, y enseñándonos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones a Adonai, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Es decir, que empezamos ahora con la palabra a gozarnos en ella, a aprender la dulzura de la palabra, a hablar de la palabra, a compartir la palabra, a expresar la palabra, a amar la palabra. Salmo 119, verso 14 nos dice, me he gozado en el camino de tus testimonios más que toda riqueza. Cuando nosotros estudiamos la palabra, disfrutamos de la riqueza, de la dulzura de su palabra. Aquí mismo en el Salmo 119, en el verso 74, búsquelo por favor, dice esta palabra, los que temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado y vivo cada día esperando en el poder de una palabra, para que de mi boca,
de mi corazón, de mi espíritu, brote siempre la alabanza, la adoración a su misericordia. Salmo 56, verso 4, dice, en Adonai alabaré su palabra, en Adonai he confiado, no temeré. ¿Cómo puede hacerme el hombre? ¿Qué puede hacer el hombre? ¿Qué puede hacer el hombre cuando estamos apartados de ti? Dice la palabra, nosotros somos los pámpanos, que apartados de ti nada podemos hacer porque tú eres la vid verdadera. Y cuando tenemos este concepto claro, entonces yo viviré mi vida conforme a este manual de vida, a este manual de instrucciones, a este manual llamado Torah. Aquí mismo en el Salmo 119, verso 9, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Por favor, subraye este texto, se lo pido de manera especial. Colóquelo en el corazón allí de sus hijos, en sus cuartos, en los postes de su puerta, en su casa. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, con guardar tu palabra. Entonces, cuando guardamos la palabra, lo que estamos haciendo es obedecer la palabra. Por favor, dígalo conmigo, obediencia, 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 obediencia. ¿Qué significa ser un creyente? Un creyente no significa, como decíamos tal vez ayer, llevar nuestras Biblias debajo del brazo, querer presentársela a todo el mundo así, físicamente. No, 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 no. Obediencia quiero, dice Adonai. Obediencia. ¿Obediencia a qué? Al mandato de un hombre, no. Al mandato de un pastor, no. Al mandato en sujeción, por supuesto, por favor, no me malinterprete. Somos sujetos al ministerio, somos sujetos al pastor, somos sujetos a la palabra, pero en obediencia. Aquí mismo en el Salmo 119, verso 67 dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra, mas ahora guardo tu palabra, porque en el caminar de mi diario vivir, caminé por caminos errados, pensando en ideologías de hombres, en pensamientos humanos, en transacciones y en negociaciones humanas desde el punto de vista de la lógica y el mantenimiento o la economía del hombre. Pero ahora mi vida gira alrededor de tu palabra. Y cuando tu palabra es viva y eficaz, entonces ahora puedo usar tu palabra bien para decir bien. Segundo libro de Timoteo capítulo 2, verso 15. Segundo libro de Timoteo capítulo 2, verso 15. Dice, procura con diligencia presentarte a Adonai aprobado, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La palabra de verdad. Y por supuesto, cuando yo uso bien la palabra de verdad, entonces viene un punto fundamental en el corazón de todo creyente. ¿Cuál es? Libro de los Hechos, capítulo 8, verso 4. Importantísimo ya para irnos a nuestra segunda pausa. Libro de los Hechos, capítulo 8, verso 4. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando las buenas nuevas, anunciando el evangelio, anunciando el poder de la palabra, es decir, predicando tu palabra. Bien, mis amados, vamos a nuestro corte y ya regresamos. En Israel Casa Integral, te invitamos a participar en la enseñanza del Parashat en la familia. Para la familia, todos los viernes a las 7 en youtube.com. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral. Bueno, muy bien, mis amados. Excelente, ¿verdad? Tema muy profundo, un tema muy interesante, un tema apasionante. El poder de la palabra, viva, eficaz y penetrante. Entonces, hablamos del poder de crear. La palabra tiene ese poder de crear. Y vemos que la palabra de Adonai, desde el principio en Bereshit, creó los cielos y la tierra. En el principio, dice el texto número 1, si vamos al Bereshit capítulo 1, por favor, la creación en el principio, en el Bereshit. Vean que es muy importante que no dice en el Génesis, en el original, para lo que estábamos compartiendo ahora, en el Bereshit, que ese Bereshit nos habla de un antes y un después. Lo primero, lo más importante, en el principio,
Creó Adonai los cielos y la tierra. Muy importante. Y vio Adonai, dice el verso 3, y dijo, aquí está, y decir, el poder de la palabra, el poder de la palabra creadora. Y dijo Adonai, sea la luz. Y fue hecho. El poder que tiene la palabra de sostener toda la creación. En el libro de los Salmos, en el Salmo 147, verso 15, dice la palabra, Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra, de la nieve como lana, y derrama la escarcha como ceniza, echa su hielo como pedazos, ante su frío, ¿quién resistirá? La palabra es enviada velozmente, porque la palabra sostiene toda la creación. El poder de la palabra viva tiene el poder de sanidad, el poder de sanar. En el libro de los Salmos 107:20, verso 20, dice, envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. Por favor, por favor, por favor, observen cuán importante es que cuando leemos un texto bíblico comprendamos, haciendo la comprensión de la lectura. Durante muchos años hemos vivido bajo el contexto del evangelio de la prosperidad, un gravísimo error que se ha cometido a lo largo de los últimos 20 años, creo yo, tal vez, en el que se ha predicado y se enseña desde las plataformas de las Keilah, de las congregaciones, la prosperidad, la prosperidad, la prosperidad. Pero pastor, es que usted siempre que habla del contexto de prosperidad está en contra de la prosperidad. No estoy en contra de la prosperidad porque la palabra me lo enseña, me lo repite, me lo recalca, me lo predica todo el tiempo. Pero no la prosperidad desde el punto de vista de la riqueza y la vanidad del pensamiento del hombre, la carnalidad, lo emotivo, lo emocional. Vean este texto del Salmo 107 nuevamente. Envió su palabra y los sanó. Lo primero que hubo fue una sanidad y los libró de la ruina. Bueno, amén. Es decir, que si los libró de la ruina, los sacó de una condición de ruina, de miseria, de pobreza, y los llevó a una condición de sanidad, los llevó a una condición de shalom, los llevó a una condición de prosperidad, y repito, la prosperidad, repito, en la salud, en el bienestar, en el gozo, en la alegría, en la tranquilidad de un hogar, de una familia. Entonces, no estoy en contra del contexto de la prosperidad. Estoy a favor de entender que la prosperidad, desde el punto de vista que se nos ha enseñado durante tantos años, de la riqueza y de la riqueza, no es. Por eso hoy lamentablemente, y en esto de las redes sociales, hay gentes que disfrutan mostrar a determinados pastores de ciertas congregaciones o países y hablar de sus riquezas y que este pastor tiene una mansión de cuántos millones de dólares y que tiene esto. Por favor. Y entonces toman ese modelo para juzgar a todos los ministerios y a todos los pastores. Y entonces se genera un contexto en el que todos los pastores se enriquecen y que todos los pastores, bueno, no quiero decir otra palabra ofensiva, pero quiero decir lo siguiente. Para el siervo que es recto delante de la presencia de Adonai, lo primero que hace la palabra es que le da el poder de la sanidad. Él me crea, me genera sanidad en mi vida, en mi hogar, en mi familia, en mi entorno, en mi comunidad. Y a su vez nos libra de la condición de ruina, de pobreza, de miseria, a la que el mundo, a la que Satanás nos quiere llevar. No podemos vivir de la apariencia, de mostrar y de aparentar lo que no somos, porque Adonai bendice y bendice y bendice. Y cuando nosotros aprendemos a vivir en esa prosperidad divina, en esa prosperidad de tener lo que el Eterno nos entrega con bendición, entonces no necesitamos pensar ni en las riquezas que el mundo nos ofrece, ni en las vanidades que el mundo ofrece, porque el Eterno se encarga de que vivamos dignamente como para servirle a Él con toda libertad. Amén. Así es que vemos que la palabra nos permite entonces, dice el libro de Hebreos 4:12, que esa palabra viva y eficaz nos da ese poder para vivir un nuevo nacimiento. Dígalo conmigo, un nuevo nacimiento. Cuando la palabra viene a mi vida, a mi corazón, hay un nuevo nacimiento en mi vida. Dice el libro de Santiago en el capítulo 1, verso 18. Por favor, acompáñeme a este texto. Él, de su voluntad, dice,
nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas, para que seamos el Bereshit, para llevarnos precisamente a un nivel de emuná, a un nivel de fe, como dice el libro de Romanos en el capítulo 10, verso 17, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Adonai, por la palabra de Adonai, por la palabra de Adonai. Por favor, repítalo, por la palabra de Adonai. A nosotros en algún tiempo nos enseñaban que venir a la vida de la iglesia evangélica era vivir una vida de gozo, era vivir una vida de prosperidad, de riqueza y que todo cambiaba y teníamos la idea de que la iglesia era la mejor manera de enriquecerse. Por favor, pero no hay nada realmente extraño en esto. ¿Por qué? Porque cuando venimos a la vida de la palabra y aprendemos a vivir en la palabra y a amar la palabra y a vivir la palabra, entonces todo lo que el mundo nos robaba, todo lo que el mundo nos quitaba ya no existe más. Entonces se mejorará nuestra salud, se mejorará nuestra economía, se mejorará nuestra vida familiar, se mejorarán muchas cosas a nuestro entorno. Y por supuesto, esto hará que vivamos una vida mucho más cómoda, mucho más tranquila, siempre con el propósito de servir a Adonai. En el segundo libro de Timoteo, en el capítulo 3, verso 15, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, desde nuestros niños que tenemos que enseñarles y aprenderles la Kadosh Torah, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Yeshua HaMashiach. La palabra nos da ese poder, mi amado hermano, para tener sabiduría y nos da el poder, como dice Efesios capítulo 6, verso 17, que dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Adonai, para que luchemos contra el enemigo, para que luchemos contra la iniquidad, para que luchemos contra el oprobio, para que luchemos contra esa mentira, el engaño, la crítica, la murmuración, la calumnia, la debilidad del hombre. Tenemos una porción de la palabra que nos edifica, que nos transforma, porque recuerden que los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, por la palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Así es que, mis amados hermanos, en este recorrido pero muy rápido que hemos llevado durante esta primera parte, quise hacer una introducción. Esta es la introducción al tema. Sé que he ido un poco apresurado, pero necesitaba introducir el tema de Hebreos capítulo 4, verso 12, definiendo algunos contextos básicos de qué es la palabra, por qué la importancia de la palabra, qué significa la palabra, de qué manera utilizamos la palabra, cómo la palabra interviene en nuestro diario vivir. Y la segunda parte que vamos a desarrollar de nuestro tema tiene que ver ahora, mis amados hermanos, con la clasificación, repito, vaya nuevamente por favor al libro de Hebreos, ya para terminar. Vamos nuevamente al libro de Hebreos, en el capítulo 4 y en el verso 12. Y vamos a leer, cerrando nuestra jornada, nuevamente el tema. Y repito, les dejo la tarea. Porque la palabra de Adonai es viva y eficaz. Una lineecita aquí, una línea oblicua, diagonal, hasta ahí. Más cortante que toda espada de dos filos. Otra lineecita ahí. Penetra hasta... bueno, pero no les puedo hacer la tarea. Esa es su tarea. Lea por favor el verso 12 del capítulo 4 de Hebreos y envíeme cuántas son las palabras, los verbos que tenemos definidos allí, porque sobre ese punto trataremos en la jornada del día de mañana. Los vamos a definir cada uno de ellos y cuán importante es entender el poder de la palabra viva, eficaz y penetrante. El poder de bendecir, el poder de expresar con mi corazón la gratitud a la misericordia que Adonai ha tenido para con nosotros. Mis amados hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden, por favor, de manera especial, suscribirse en el canal, compartir el video con otros hermanos. Gracias por sus comentarios, gracias por acompañarnos y gracias por ver los videos que dejamos aquí en la pantalla, recomendados para que usted continúe su estudio. Hasta el día de mañana. Shalom. Su hermano, Pastor Roberto Alfaro. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos dos videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radiogénesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla con tu control remoto podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radiogénesis 1.28, la frecuencia de la familia.
Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com.